amigas de Retos Femeninos, bienvenidas, es martes y pues ya lo saben, vamos a comenzar nuestro programa que tiene como objetivo hablar de la autonomía de las mujeres. Y me encontré un libro, no saben qué, bueno, buenísimo, es una novela histórica, pero con algunos personajes de ficción que me encantó, de una autora regiomontana que se llama Mónica Castellanos. Una novela, esta y otra que tiene, novelas premiadas, súper interesantes y que habla justamente en esa época de la revolución, cómo se manejaban las mujeres, qué decisiones podían y no podían. Ustedes saben que el partido, o no el partido, el Movimiento Feminista de México se funda más o menos por esa época, así es de que ya había un gran interés de las mujeres, pues para defender sus derechos, para defender sobre todo su autonomía y poder decidir por ellas mismas cuál iba a ser como el curso de sus vidas. Sin embargo, pues muchas mujeres se ceñían a los mandatos sociales, ¿no? A estos, digamos, mandatos del sistema patriarcal y pues desgraciadamente no pudieron hacer lo que ellas querían. Sin embargo, ahí estaba la semilla y Mónica Castellanos pues nos trae la historia de María Treviño. María Treviño es una mujer que pues decide tener la elección, digamos, en sus manos, esa posibilidad de ir encauzando su vida durante estos tiempos álgidos de la guerra, del comienzo de la guerra revolucionaria. Mónica Castellanos, bienvenida a este programa. Ha sido todo un descubrimiento. No podía parar de leer tu libro, El aroma de los anhelos, y luego también ya estoy leyendo el otro que tienes, que dije, bueno, voy a ver esta mujer que nos dice en esa otra historia. Felicidades por tu libro y bienvenida al programa. Qué linda, Julieta, muchísimas gracias. Es para mí un gusto estar contigo, pues charlando en este día sobre alrededor de este tema tan importante que es la mujer y que efectivamente, bueno, para mí es un tema tan importante que le dedico la creación de este personaje que es María Treviño en la novela de El aroma de los anhelos. ¿No? Y además, cómo narras, cómo nos metes en esa historia de esos tiempos en que se estaba gestando la lucha revolucionaria previos a ese alzamiento armado del 20 de noviembre de 1910, cómo era la situación de las familias, de las mujeres, de los grupos, ¿verdad?, de poder y también de la gente campesina, y sobre todo pones el foco en lo que estaban viviendo las mujeres. ¿Cómo se te ocurre este personaje de María Treviño y qué nos quieres contar sobre las mujeres de aquella época? Sí, fíjate que este personaje surge a raíz de la investigación que estaba haciendo para el otro personaje que es el médico, que él surgió primero como personaje y yo lo quería ubicar en lo que era la época de la Revolución Mexicana. Y cuando estaba haciendo el trabajo de investigación me encontré la labor de todas estas mujeres que participaban en los clubes femeninos del Partido Liberal Mexicano, y que para mí fue una sorpresa, Julieta, porque siempre había tenido la idea de la participación de la mujer en la revolución como algo muy limitado. Vimos fotografías a través de Casasola, sobre todo, pues de las Adelitas, de las mujeres que iban acompañando a la soldadesca ahí en la bola, ¿no? Que se iban, traían sus cananas, armamento, pero sobre todo que las acompañaban para preparar alimentos y estar con sus hombres. Cuando encuentro este grupo de mujeres, me pareció una historia fascinante. Y no solo la que hicieron ellas, también la que llevaron a cabo otras mujeres, como Matilde Montoya, que fue la primer médico mexicana que pudo cursar en la Facultad de Medicina, o sea, ingresar cuando era una época en que parecía absurdo, o sea, el aspirar a una formación profesional de esa manera, pues era absurdo, ¿no? A los hombres la ridiculizaron muchísimo, se rieron de ella porque cómo se le podía ocurrir a una mujer pisar el suelo de la Facultad de Medicina o de la Escuela de Medicina.
o mujeres que lucharon por el voto femenino, que estuvieron pues aspirando a mayor participación de la mujer en la política, mujeres como Carmen Cerdán en Puebla, que colaboraron muy activamente y que llevaban correos, se llevaban entre la ropa, escondidas las comunicaciones, el armamento, la propaganda que después difundían afuera de las fábricas. Entonces, toda esta labor me pareció maravillosa y a mí me inquietó un poco el que hubieran quedado fuera de la historia. O sea, fue como una sorpresa para mí. Dije, bueno, voy a crear un personaje que las represente a todas. Y justo es una muchacha muy joven, 15, 16 años, cuyo padre, el general Treviño, pues está junto con Madero, pues ya planeando esta lucha armada porque Porfirio Díaz, pues se había reelecto por enésima vez y de una manera ya muy, pues ya muy descarada, ¿no, Mónica? Ya había estado muchos años en el poder y había prometido que ya iba a haber esta transición, ¿no? Pero no, a la mera hora, pues se sigue quedando Porfirio Díaz. Y entonces, pues todos estos revolucionarios que ya estaban verdaderamente, pues hartos de la situación, es que deciden ya planear tener un levantamiento que, bueno, fue muy triste porque dejó más de 1 millón de muertos en nuestro país. Y si tú ves luego los resultados y los gobiernos que siguieron, pues desgraciadamente no se alcanzó con eso la democracia. Sin embargo, ese personaje de Francisco y Madero, que es un personaje histórico, entonces combinas muy bien la historia con este personaje ficcional que es María Treviño, que decíamos una niña muy jovencita, pero que le hace también de lo que mencionabas hace un momento, Mónica, como correo y en su corsé, ¿verdad? Porque esta muchacha se vestía, bueno, como se vestían las familias pudientes, las mujeres de las familias pudientes, muy encorsetadas, ¿no? Con esas Claro. cinturetas, pero decide ayudar de esa manera, yendo y viniendo con información importante para quienes estaban gestando la lucha. Sí, así es. Y fue un proceso muy interesante el poder combinar la realidad con la ficción. O sea, realizar esta trama, vamos a decir así, donde, bueno, hay un detalle interesante también con el que me encontré, que fue este otro rostro de Francisco y Madero, que es el aspecto humano y romántico en su relación con Sara, su esposa. Hay unas cartas que salieron a la luz y yo tomo parte de esas para reproducirlas y darme cuenta pues de este otro Francisco y Madero, ya no el apóstol de la democracia, ya no el hombre espiritista que tenía estas sesiones para de alguna manera determinar su futuro y el de México, sino simplemente el hombre de carne y hueso que se relaciona. Y María efectivamente es una mujer muy joven. En aquella época las mujeres maduraban muy pronto. O sea, yo tengo una tía abuela que fue casada a los 13 años, o sea, muy chica. Ahorita nos parece impensable o incluso Claro. reprobable, ¿verdad? Lo que vemos en Guerrero y en otras Chiapas, lugares donde dan el matrimonio a mujeres, a niñas realmente, ¿no? Exacto, pero en aquellos entonces, bueno, era algo normal. Y sin embargo, ella se da cuenta que sus papás quieren, pues, casarla, quieren comprometerla, a lo mejor con el hombre que no quiere, porque ella estaba enamorada de otro, con el que tiene una relación en la novela. Ay, bueno, y un amor muy lindo, la verdad, muy lindo. Y no les vamos a contar el final, no les vamos a echar a perder el final de esta novela, pero yo la verdad es que me dio mucha tristeza, mucho sentimiento, porque realmente pues no se llega a concretar, ¿no? No se llega a concretar ese amor. Y sin embargo, pues es producto todo ello. Esta es una víctima, esta mujer, como María Treviño, pudo haber pues muchas mujeres que, como decías, ayudaron en esto
que eran víctimas de la sociedad, de sus padres, que se ponían los vestidos que no les quedaban, que querían estudiar y no podían, que querían tomar decisiones y no las dejaban, en fin. Y de alguna manera son estos grandes antecedentes de esas mujeres que nos han pues dejado esta posibilidad de que hoy en día las mujeres pues podamos aspirar a tener cierta autonomía, y no me refiero a solamente una autonomía económica o financiera, sino sobre todo esa autonomía que nos permite dedicarnos a lo que queremos, hacer dentro de lo posible lo que queremos o lo que estamos llamadas a hacer. Y esta chica, bueno, pues como ella pudo haber existido, como decías, muchísimas otras que tenían esos anhelos. Por eso el título, ¿no?, de tu novela, El aroma de los anhelos. Esos Así es. anhelos que muchas veces no se cumplen. Ayer, antier y hoy también, de mujeres que no se atreven a decidir qué quieren hacer. Sí, todavía, aunque la lucha ha avanzado muchísimo, o sea, el feminismo, la lucha de las mujeres, aunque no sean feministas, pero que están buscando mejores espacios de igualdad de oportunidades, eh, queda todavía mucho por hacer. O sea, hay muchas mujeres, como este caso que te pongo de Guerrero de la Sierra, que son niñas jóvenes que siguen teniendo esta lucha frontal tan tremenda de ser objetivizadas, cambiadas o vendidas como cualquier mercancía. Así es. Hablando de niñas indígenas en Oaxaca, que son de la etnia de los mijes, que escribe con X, de los mijes, y las casan muy chiquitas, o sea, hacen planes de matrimonio desde que son muy chiquitas, y muchas veces con hombres mucho mayores que ellas. Y cuando se da el matrimonio, cuando la niña ya comienza a ser mujer y se da el matrimonio, pues se ven atadas a estos hombres grandes que no los quieren, que no les gustan, y ya traen sembrada esa semilla por algún lado, pues por lo que oyen muy probablemente, o por lo que ven en los medios, porque recordemos que en esos lugares tan recónditos de nuestro México ya llega información, ya llegan algunas noticias de que las mujeres hacen un montón de cosas, entonces ellas se sienten aún más marginadas, y cuando deciden que no quieren esa vida, tienen que dejar esa comunidad y no las vuelven a recibir ni siquiera sus mismos padres. Entonces, ¿No? Y a veces hasta son encarceladas, Julieta. Es una cosa tremenda y terrible cuando escuchas esas noticias de que las encarcelan porque no cumplen con el matrimonio. Es algo tremendo, o sea, impensable en nuestra época y sin embargo sigue existiendo. ¿Y cuántas otras pequeñas negaciones tienen las mujeres? Quizá no tan dramáticas como esta, pero sí hay mucho todavía que la mujer puede ser más y no lo ha hecho. y en nuestra misma sociedad, ¿tú ves algunos signos de que esto ya pueda terminarse, estos signos del sistema patriarcal, del machismo, del no permitir a las mujeres su autonomía en nuestra misma sociedad, que hayas observado y que digas, bueno, pues de alguna forma tiene que terminar? Yo tenía ilusión de que con la educación, ¿no?, con el hecho de llegar a los puestos de poder, con el hecho de que nosotras mujeres ya estamos educando de otra forma a nuestras hijas, se pudiera... Tú lo acabas de decir. Y sin embargo, persiste. ¿A qué se lo atribuyes, Mónica Castellanos? ¿Sabes qué, Julieta? Tú acabas de mencionar un hecho que es importantísimo. Es la mujer educando machos en su casa. Sí, yo creo que ahí está la gran clave. O sea, nosotras como educadoras, como formadoras de nuestros hijos, de alguna manera tenemos una responsabilidad enorme, porque ahí es donde está el mayor peso, educar al marido y educar a los hijos. O sea, es clave nuestra función dentro del hogar, porque yo creo que ahí es donde, o sea, sí el aspecto político, sí estos espacios de lucha, sí la tribuna, pero muy importante, sobre todo de cara a las siguientes generaciones, y que no sea una lucha, que no sea una confrontación con el patriarcado, sino que pueda ser este cambio suave dentro del hogar. Oye, tú manejas aquí en esta novela que, como les digo a nuestras queridas amigas, El aroma de los anhelos, me encantó el personaje de la mamá.
que en Ajá. un momento dado se confiesa con la hija, ¿no? Con esta hija que para ella es rebelde, que no se ciñe a lo que se espera de ella, y sin embargo luego hace una confesión, porque ella también sufrió víctima de ese patriarcado. Sí, ella tiene su historia, efectivamente, y ese momento de, pues, cúspide alto en la novela, donde María se da cuenta, pues, de esto, ¿no? De que su mamá no es solamente esa persona que la ha estado oprimiendo, o este corsé que utilizamos, o sea, que utilizo como una metáfora dentro de la novela, que es ese conjunto de normas y reglas sociales que su mamá le impone. Pues en algún momento ella se da cuenta que su mamá no es solamente eso, sino que hay una historia detrás también en su mamá, y de alguna manera pues las acerca, las identifica un poco más, ¿no? Claro, claro. Oye, pues yo te felicito muchísimo por esta novela. Invítanos a leer la otra también, Mónica, porque es una historia real de una parte de esta comunidad catalana y muchos españoles que durante la guerra o después de la guerra civil española, pues tuvieron que huir más allá de sus fronteras y estar en campos de concentración, y muchos de ellos vinieron a parar aquí a México, y me parece que todo surge por alguien que tú conoces, gente que tú conoces, que tuvo que pasar esta situación. Sí, fíjate que sí, esta otra novela, que es Aquellas horas que nos robaron, que es la otra que mencionas, es la vida del cónsul mexicano Gilberto Bosques, que yo no lo conocía, Julieta, ni a la familia. O sea, encontré una noticia en internet y de ahí surgió toda esta inquietud por documentar más esa historia, por acercarme a la familia, porque me contaran. Y bueno, descubrí también esa otra historia que corre paralela, que es la del exilio español y el exilio judío a México. Ujú. Del exilio español, que como de verdad cómo sufrieron, y también esa parte linda que tiene nuestro país de haberles abierto las puertas bueno, para que vinieran a tener una vida mejor. Y este hombre tan valiente que rescatas, Gilberto Bosques, de verdad, un cónsul mexicano que fue héroe entre todos ellos y que además en esa comunidad se le reconoce. O sea, hay que leer las dos novelas de Mónica Castellanos. De verdad que esta les va a hacer pensar, se van a divertir. Está muy bien escrita, sobre todo también para las personas que como yo, y así descubrí a Mónica, estamos queriendo escribir algo que tenga que ver con la historia, ¿no? Con hechos reales, pero también con un poco de ficción. El aroma de los anhelos. Que te vaya muy bien con esta novela, como te está yendo ya, Mónica, que ha sido premiada, que esas dos novelas ya que tienes han sido premiadas, y que sigas escribiendo porque lo haces de una forma tan linda, tan deliciosa, tan puntual, con un ambiente tan real que te hace meterte realmente en esa época de la Revolución Mexicana, que tiene lugar, la ubicas en el norte, en Parras, en Monterrey, en San Antonio, en todos estos lugares que para mí, de verdad que son así lugares muy, bueno, de mucha nostalgia para mí, pero además lo describes muy bien, la época la describes muy bien, nos hace meternos y vivir en esa época en que las mujeres pues se atrevieron a hacer muchas cosas, por desgracia muchas de ellas se volvieron víctimas, pero que son esos pequeños atisbos de algo que nos dejaron y que gracias a ellas pues podemos tener cierta autonomía. Gracias, Mónica. Al ¿Alguna contrario. página, algún lugar donde nuestros amigos y amigas se puedan poner en contacto contigo? Sí, claro que sí, encantada. Primero, pues agradecerte la invitación, Julieta, de veras que fue un ratito muy agradable el poder platicar. Y sí, como no, te dejo aquí mis redes, que son Mónica Castellanos Autor para Facebook e Instagram, y M Castellanos-60 para Twitter. Ahí me pueden encontrar, o en mi página también directamente como monicacastellanos.com. ¿La de _60 es para Instagram o para Para Facebook? Twitter. Ah, para Twitter. Ok, perfecto. Pues muchas gracias. Felicidades por tu novela y hasta la próxima. Mil gracias a ti. Nuestras amigas de Retos Femeninos, gracias por su atención y compañía. Yo soy Julieta Lujambio. Les esperamos el próximo martes a las 7 hora del centro de México. Hasta entonces.